Muy buenas tardes, muy buenas noches, amados hermanos, amados amigos. Saludo de parte de tu servidor, el hermano Cristóbal. En esta hermosa hora quiero estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Antes de empezar, quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube, Verdades Eternas en Cristo, donde compartimos esta palabra, donde estamos compartiendo la palabra de Dios y llevando este mensaje con todos aquellos que Dios va a tocar y va a llamar. Y también predicamos esa palabra de Dios porque Dios nos ha llamado a poder llevar esa palabra a todo el mundo. Vamos a hablar en esta hora de un tema muy especial, el tema titulado La fe conquistadora. La fe conquistadora. La clase de fe que nos ayuda a alcanzar las promesas y recibir las bendiciones de Dios no es cualquier clase de fe, sino es una fe conquistadora. Vamos a hablar en esta hora de muchos ejemplos los encontramos en la Biblia, de muchas personas que conquistaron por medio de la fe y llegaron a lograr grandes bendiciones en su vida y lograron conquistar y alcanzar las promesas de Dios y así poder realizar esa voluntad de Dios. La Biblia que nos muestra cómo algunos lograron pasar de tener fe pasiva o muerta a tener una fe capaz de conquistarlo todo, de conquistar reinos, de conquistar todo aquello que se determinaron a conquistar. En tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y los leprosos eran obligados a salir de las ciudades y vivir en las afueras de las ciudades hasta morir. Pero muchos leprosos, al darse cuenta de que Jesús iba pasando por ahí, ellos no les importó de que tenían esas restricciones, sino que buscaron la posibilidad de encontrarse con Jesús para poder obtener el favor de Dios. Ahora Jesús iba de camino a Jerusalén y cuando salía de la ciudad se encuentra con estos leprosos. La Biblia dice en Lucas capítulo 17, estos leprosos seguramente habían probado con todos los médicos de la época y habían tomado todas las medicinas posibles para sanar su enfermedad, pero nada había dado resultado. Cuando estos hombres vieron a Jesús a pesar de sus circunstancias, a pesar de su grave enfermedad, pudieron creer en un milagro de que Jesús los podía sanar. Yo no sé cuál es tu circunstancia, yo no sé cuál es tu dificultad, pero si tienes esa fe en el Señor, si caminas y si buscas a Dios, Dios te ayudará. La fe conquistadora cree en lo imposible. Estos leprosos creyeron en lo imposible porque ya habían buscado todas las posibilidades de curarse y no se habían podido curar. Pero no desaprovecharon la oportunidad de Jesús, de que el Maestro, de que el Dios Todopoderoso iba por ahí y lo buscaron. Y se entregaron a Jesús para que Jesús los sanara.
Si tú estás enfermo y todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, quiero decirte, entrégate a Jesús, que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Cuando tú ves con los ojos de la fe, no ves las circunstancias, sino ves al Dios de las circunstancias. Es por eso que la Biblia dice que no caminemos por vista, sino que debemos caminar por fe. Porque cuando caminamos por vista es cuando vemos con estos ojos físicos, cuando creemos en nuestro corazón en lo que vemos y no determinamos creer en nuestro corazón en lo que no vemos, o sea, en la palabra de Dios. Cuando muchas veces estamos enfermos, corremos al médico y nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de la promesa de Dios, del Dios Todopoderoso que puede sanarnos, que puede sanar tu vida y también tu alma. Es por eso que no importa cuál sea tu situación actual, no veas tus circunstancias con los ojos de la lógica. Empieza a ver las circunstancias con los ojos de la fe puesta en Dios, la fe puesta en su palabra, en Jesucristo. Cuando uno puede ver las circunstancias con los ojos de la fe, mi corazón llena la fe y es ahí cuando lo imposible se vuelve posible y lo incurable se vuelve curable. Estos hombres se atrevieron a creerle a Dios. Esos leprosos se atrevieron a creerle a Dios por un imposible, y es tiempo donde debemos creerle a Dios por cosas para que para otros sean imposibles, porque para el que cree, la Biblia dice, todo le es posible. Si crees en Dios, si creen en Jesús, todo va a ser posible. Estos 10 leprosos no solo creyeron en Jesús, sino que inmediatamente empezaron a dar voces diciendo, Jesús, ten misericordia de mí. Cuando creemos en Jesús, cuando creemos en su palabra, no solamente nos quedamos en la expectativa, sino que venimos en oración, venimos a la presencia de Dios, buscamos las posibilidades, buscamos una iglesia, buscamos a alguien que nos hable de la palabra de Dios, buscamos a alguien para que pueda orar por nosotros, o venimos personalmente a Dios y Dios nos ayuda. Muchas personas dicen creer en Dios, pero sus palabras no lo demuestran y muchos no se dan cuenta, pero con sus palabras anulan el creer en Dios. Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 17, versículo 14, dice la Biblia, y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Gloria a Dios. Lo tercero que hicieron los 10 leprosos fue que a pesar de su situación, de su condición, a pesar de sus circunstancias, obedecieron a Jesús y empezaron a dar pasos de fe en la palabra de Dios. Pero si tú quieres tener una fe conquistadora, necesitas aprender a dar pasos de fe, a creer en la palabra de Dios, a creer antes de haberlo recibido. Debemos entender que la fe que nos habla la Biblia no es tan solo un sustantivo, es un verbo, es una acción, es el movimiento, es levantarse y hacer algo. Es por eso que Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe vana, una fe muerta, porque mis acciones son las que validan mi fe. Y si yo digo tener fe, eso se ve reflejado directamente en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, pero sobre todo en mi forma de vivir y en mi forma de
de enfrentar la vida, de enfrentar las dificultades. La verdad es que hoy más que nunca Dios estaba buscando hombres y mujeres que vivan en fe. Dios está buscando hombres y mujeres que vivan en fe, en esa fe positiva, en esa fe conquistadora. La vida es una batalla de fe y te aseguro que todos los días vas a tener que luchar mano a mano de tu fe para enfrentar cada circunstancia y cada problema que se te presenta. A estos hombres no les importó lo que vieron, no les importó lo que le dijeron en el camino, no les importó ni siquiera si tropezaron, ni siguieron creyendo y siguiendo caminando en fe hacia Jesús, caminando en fe, aun cuando se encontraron con Jesús, todavía no habían sido sanados. Jesús les dijo que se volvieran, pero dice la Biblia que cuando ellos se regresaron, iban por el camino, fueron sanos. La fe conquistadora es la fe perseverante, que no se rinde, que no acepta excusas, que no retrocede, sino que se mantiene creyendo. ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos en sus promesas? ¿Cuántos creemos en su palabra? Ahora miren lo que sucedió. Primero ellos estaban persiguiendo el milagro, después el milagro los estaba persiguiendo a ellos. La Biblia dice en Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19, uno de ellos cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesucristo preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este hombre, este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. ¡Qué gran milagro! Dios sanó a los 10, pero solo uno volvió a darle gracias a Dios. Solo uno fue aquel que aceptó verdaderamente a Jesús en su corazón. Y eso es lo que pasa muchas veces con los hombres. Muchos vienen a los caminos del Señor por un milagro y reciben su milagro y se olvidan de Dios. La fe conquistadora agradece antes de recibir el favor, antes de recibir el milagro, antes de recibir aquello que está esperando. Una vez que tú tienes la seguridad en tu corazón de que el milagro es real en tu vida, es tiempo de empezar a agradecer a Dios antes de recibir el milagro. Debemos aprender a dar gracias a Dios por lo que no vemos, pero sabemos en nuestro corazón que ya fue hecho. Solo uno de los 10 leprosos tuvo una actitud agradecida con Jesús y solo este fue el que no solo recibió su sanidad, sino que también su salvación. Muchos pierden ese gran milagro, ese gran don de la salvación, porque no son capaces de poder entregar su corazón a Dios, sino que están buscando a Dios por conveniencia propia y cuando ya han alcanzado lo que quieren, se devuelven al mundo y le dan la espalda a Dios y pierden lo más grande que es la vida eterna.
La persona agradecida con Dios siempre recibe más de parte de Dios. Este leproso de los 10 que volvió a darle gracias a Dios recibió más, porque además de recibir lo que es la sanidad física de su cuerpo, recibió la sanidad espiritual y recibió la salvación y la vida eterna. Quiero decirte, amado hermano, nunca te apartes de Dios. No busques a Dios por conveniencia propia, busca a Dios por convicción, busca a Dios por amor, y Dios hará grandes cosas, grandes obras en ti, aquello que jamás has creído que puede recibir. Muchas bendiciones, amados hermanos, amados amigos, en esta hermosa hora. Antes de terminar, quiero invitarte a que formes parte de nuestro canal de YouTube, Verdades Eternas en Cristo. Suscríbete, es gratis. Síguenos en este canal. Dale like a la campanita para que cuando podamos estar compartiendo la palabra, bajando estos mensajes, puedas llegarte esa notificación y puedas escuchar esa palabra. Y te invito a que puedas compartirla con otros. Muchas bendiciones para cada uno.